Bueno, pues nuevamente estamos de vuelta ya. Tuvimos ahí un pequeño accidente con el trípode, pero ya estamos habilitados otra vez para empezar nuestra Haftará. Vamos a empezar con la Haftará que nos corresponde, que es la de Vayesef, y se asentó, decíamos, ¿se acuerdan? Que decíamos que era el nombre de nuestra parashá, y la Haftará también lo conserva, aunque no tenga nada que ver con el asentamiento de Jacob, ¿no? Y de haberse ya situado en un lugar para vivir. La Haftará tiene relación, sí, pero porque los temas que vamos a estar hablando. Para empezar, hay una pequeña introducción, no muy larga. Ya saben que yo hago introducciones cortitas siempre. Entonces, la paciencia, les pongo, y el amor, la benignidad de Adonai con su pueblo es claramente visible en cada capítulo de su palabra. Y creo que también podríamos decir cada uno de nosotros en nuestra vida. Aún en pasajes como el que vamos a ver ahora, que no es un pasaje sencillo, es un pasaje fuerte, es un pasaje de reprensión, donde es clara y evidente la culpa de Israel. Sabemos que Israel falló, y falló muchísimo. Y les pongo yo aquí que Adonai se manifiesta como un Dios de amor y como un Dios de misericordia. Y creo que nadie mejor que nosotros podemos saber de la misericordia y del amor de Adonai. Lejos de que ellos lo supieran en su momento, claro que también lo sabían porque podían recordar lo que había hecho Dios cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Pero creo que con nosotros no hay duda alguna, cuando hemos escuchado y sabido de quién es Mashiach, de lo que ha hecho y de su obra en la cruz, y su muerte y resurrección. Y tal como el Padre ama a su Hijo, vamos a ver que Adonai se comporta como un padre a su Hijo a quien reprende. Vamos a ver Hebreos, para empezar, Hebreos 12. Hebreos 12 es el capítulo 6, el verso 6 y el verso 7 del capítulo 12. Hebreos 12. Y dice así: porque Hashem disciplina al que ama. 12 del 6 al 7. Sí. Porque Hashem disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Sí entendemos esta parte, ¿no? No recuerdo, creo que sí era mi esposita quien me decía, sí, era mi esposita que estaba estudiando ella para lo de los miércoles con las mujeres que están reuniéndose todas, y decía, es que no sé, no, me cuesta mucho ver a un padre que castiga, a Dios como un padre que castiga. Pero es que Dios no castiga, me decía, ¿no? Bueno, no me lo decía así, pero como que había esa intencionalidad de decirme, es que yo no puedo ver a un Dios castigador. Y entonces yo le hice la misma figura que acabamos de ver ahorita, ¿no? ¿Dios es tu padre? Pues todo padre reprende y castiga al que ama. Si nosotros dejamos de mirar la posibilidad de que Dios te reprenda o te castigue, entonces tendríamos que pensar que a Dios no le importas. Porque el padre o la madre que deja que su hijo haga lo que quiera, sin ningún tipo de reprensión, lo único que nos debe de dejar en claro es que ese padre o esa madre no ama a ese hijo, ¿no? Si tú ves que tu hijo se está perdiendo con los amigos, en la delincuencia, o que no quiere estudiar, que no quiere hacer nada, y tú decides no hacer nada, bueno, a las doctrinas que ahora se están planteando en el mundo, ¿no? Déjalo que sea lo que quiera hacer. Que él tiene la capacidad para hacer lo que él quiera, ¿no? Perdón, cuando no reprendes a un hijo, significa que no le amas. Entonces, en la figura del Señor como nuestro Padre, nuestro Creador, claro que existe la figura de reprensión y de castigo. Y dice Hebreos 12:6, porque Hashem disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan, dice el 7, bajo la disciplina. Si escuchas lo que dice, no es solamente que yo te dé una reprensión, sino que haga efecto en ti y te mantengas en la línea del por qué fue esa reprensión para bien, no para seguir errando, sino para haber transformado tu vida.
y para caminar conforme a la voluntad de Él. Entonces, si el Señor llega y te dice, no debes estar en fornicación, no debes estar en adulterio, no debes estar en alcoholismo, no debes estar en lo que sea que Dios te esté reprendiendo, y tú lo tomas como una reprensión, como el niño al que le dan un chicotazo, ¿no? Es que eso era muy de antes, ahora ni después tocar, ¿no? Pero ahora que te daban el buen chicotazo, ¿no? Y tú decías, no me dolió, y lo volvería a hacer. No funcionó de nada. No hay arrepentimiento, no hay nada, no hay un cambio. Entonces lo que está diciendo es, permanezcan bajo la disciplina. No tengas que, no está diciendo, permanezcan disciplinados. O sea, me refiero a susceptibles a recibir disciplina todo el tiempo porque les siguen portando mal. No, sino que la disciplina a la cual fuiste sujeto haga efecto en ti. ¿No? Y dice, Elohim los está tratando como hijos. ¿Por qué? Dice, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Un padre correcto, ¿no? El ser humano tiene una gama de ¿cómo se llama?, de posibilidades en donde hay padres que ignoran, hay padres que van y dejan a sus hijos en un bote de basura. O sea, no podemos pensar en un padre como ese. Estamos hablando de un padre que ama, un padre que quiere a su hijo, y qué padre hay que no corrija a su hijo. Proverbios 13 dice, Proverbios 3, perdón, del verso 12 y 13 dice, porque el que Hashem ama lo reprende, como el padre al hijo a quien favorece. A veces no podemos pensar en nuestra mente, hilar o poner en un mismo carril de camino las dos frases que acabamos de leer, ¿no? Reprensión y favorecimiento. Reprensión y favorecer. ¿Cómo? O sea, en el mismo paquete, en el mismo envase, puede haber reprensión y favor. Pues claro, porque cuando el Señor corrige, y esa corrección, como decía Hebreos, permanece en nosotros y obramos conforme a esa corrección, entonces inevitablemente viene el favor. Y por eso Él dice, como el Padre al cual Hijo favorece. ¿A cuál? Al que ha sido reprendido, al que ha recibido corrección. Feliz el que haya sabiduría y el que alcanza el entendimiento. ¿A través de qué? A través de la disciplina, que muchas veces es inevitable y necesaria. ¿Cómo nos gustaría a todos que nadie necesitara disciplina? Que el ladrón dejara de robar porque tiene las ganas de dejar de robar. Porque el Señor ha tocado en su corazón y le ha mostrado que mejor es trabajar, que mejor es esforzarse. Cuán bueno sería que todo el mundo dijera, yo no tengo por qué estar metido en adulterio, yo no tengo por qué estar metido en situaciones de blasfemia o de ¿cómo se llama?, de murmuración, ¿no? Qué mejor sería que todos no necesitáramos la reprensión. Pero la reprensión es necesaria para alcanzar entendimiento. Lamentablemente, como lo decíamos en el estudio del mediodía, tenemos una naturaleza caída, lo veíamos en los hijos de Joseph, ¿no? Los hijos de Jacob, perdón, ¿no? Que entregan a Joseph. Y hablábamos de cómo el mundo estaba en sus corazones. Ellos eran el mundo, la representación del mundo. Y tenía que haber escarmiento. Y tenía que haber reprensión. Y fíjate cuánto Dios amó a esos 11, o a esos 10, 11 incluyendo a Benjamín también, ¿no? Y al padre, que no recibieron realmente una reprensión como la que deberían haber recibido, sino recibieron ¿qué? Misericordia y amor. Por eso hablaba Gerson y me gustaría que de verdad no se perdieran de ver el estudio del año pasado, porque hay tantas similitudes en la vida de Joseph y en la vida de Mashiach, que al final, ¿qué hace Mashiach? Se entrega a la cruz para el perdón de todos, sin cobrarles nada, sin cobrarnos nada. ¿Qué hace Joseph? Los abraza y los perdona, y no les cobra nada. Es más, inclusive, te digo que Joseph era un hombre fuera de serie, de verdad. Porque les dice, hermanos, no se preocupen ni se angustien, esto no es cuestión de ustedes,
Qué bueno que sucedió, porque gracias a que sucedió esto y el Señor lo permitió, porque esto es voluntad de Dios, hoy estamos todos juntos, salvos, sin morir de hambre. Qué increíble. Hebreos 13:8. Antes de eso quiero leer. Demos gracias a Hashem porque su misericordia fue, es y será con su pueblo. Porque lamentablemente su pueblo no ha dejado de necesitar su misericordia. ¿A causa de qué? De todas nuestras transgresiones. De nuestras muchas transgresiones que tristemente hasta el día de hoy son la constante en el pueblo de Israel. Ya que te digo en el mundo, no vamos a hablar del mundo, porque el mundo está perdido en delitos y pecados, en transgresiones que trascienden mucho más allá de lo pensable de verdad. No, hablemos del pueblo de Dios. Este mismo pueblo que tristemente hasta el día de hoy sigue transgrediendo y transgrediendo de manera constante la voluntad de Adonai. O sea, nosotros, porque seguimos haciéndolo. Entonces, en Hebreos 13:8 hay un mensaje que nosotros no podemos ignorar nunca y debemos entender y debemos darle gracias a Hashem que así sea. Dice, Yehoshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es, y siempre. ¡Qué alegría! Baruch Hashem, aleluya, que es así. ¿Sabes por qué? Porque la misma misericordia que Dios tuvo para con el pueblo de Israel, la misma misericordia manifiesta para con su pueblo y para con los suyos en la cruz, es la misma misericordia y amor que recibiremos el día final, cuando Él venga y estemos en su presencia. Baruch Adonai, que eso no es un Dios que cambie, que no es un Dios voluble, que no es un Dios, decíamos, ¿cómo se llama estos? Bipolares, ¿no? La gloriosa misericordia de Hashem que veremos en esta porción se traduce de una sola manera: Mashiach. Yo creo que el Mashiach debería ser sinónimo de misericordia, de paciencia, de mansedumbre, de amor, ¿no? De Yehoshua HaMashiach. Entonces vamos a nuestra Haftará, Vayesef, que se ubica en el libro de Amós. Amós, en el capítulo 2. Esto será del verso 6 en adelante, que es donde corresponde nuestra Haftará. Amós 2, del 6 en adelante. Así dijo Hashem: por tres transgresiones de Israel, por 4 no lo revocaré, porque vendieron por plata a los que tenían una causa justa y al necesitado por un par de sandalias. ¿Escuchaste bien, no? Por 3 transgresiones, dice. ¿Qué digo 3? 4. No lo revocaré. Vendieron por plata al que tenía una causa justa y al necesitado por un par de sandalias. ¿Cómo podríamos interpretar esto nosotros? Mashiach habló de algo de esto igual, muy similar. Esta misma palabra que Amós está diciendo aquí, Mashiach lo hizo, pero lo hizo para que pudiéramos entenderlo. Vamos a Mateo 23, del 37 al 39. Y le dice: Jerusalén, Jerusalén, o Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Miren, su casa se les queda desierta, porque les digo que no volverán a verme hasta el día en que digan: bendito el que viene en el nombre de Hashem. Israel está en la transgresión abierta y deliberada.
Amós les está haciendo el profeta por el cual vendrá la reprensión de parte de Adonai. El corazón de Israel está contaminado desde su origen. La condición, o sea, estábamos hablando del origen de Israel hoy, al mediodía. ¿Cuál es el origen de Israel? Pues los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob, los hermanos de Joseph, que lo amaban tanto que lo vendieron por 20 monedas de plata, ¿no? Vendieron por plata a los que tenían una causa justa y al necesitado por un par de sandalias. Fue justo lo que hizo los hermanos con Joseph, ¿no? La condición caída del hombre se hace manifiesta en cada momento. Es que es un lastre con el que el día a día, hoy el pueblo de Hashem vive. No sé si lo experimentes o lo puedas sentir, pero hay días que yo despierto y quisiera deshacerme del lastre de mi naturaleza caída, ¿sabes? De verme en el espejo y decir, no quiero seguir siendo el que pervierte su propio entendimiento para con las cosas de Adonai. No quiero volver a pecar, Señor. No quiero volver a tener esta naturaleza, no quiero vivir en esta naturaleza caída. Ya ven, ¿no? Pero es que es un lastre, de verdad, es una carga que quisiéramos deshacernos de ella, ¿no? ¿Sabes qué es el lastre, no? Lo que los barcos pierden, se deshacen para ganar o altura o velocidad o lo que sea. ¿Cuánto sería bueno deshacernos del lastre con el que hoy padecemos todavía en esta vida? ¿Aún no eran un pueblo? Todavía no eran un pueblo. Y ya se trasgredían a sí mismos, con odio, orgullo, envidia, ¿no? Estas son las constantes del pueblo de Hashem. ¿Por qué vendieron a Joseph? Pues por odio, por envidia, ¿no? Y cuando el pueblo de Israel se entregó a los ídolos, ¿por qué lo hacía? ¿No? Por orgullo, por soberbia, por altivez. En nuestra parashá les pongo yo, aquí encontramos una historia de la cual el profeta Amós hace referencia, ¿no? Dios mismo a través del profeta le recuerda a Israel su pecado. Y es esta misma historia de Joseph, ¿no? Es esta misma historia que vimos hoy en la mañana o el mediodía, en donde sus propios hermanos entregan a Joseph. Pese a que Joseph ha recibido una revelación directa de Hashem, o sea, no obstante de que tiene una revelación directa de Hashem, como quien sería autoridad delante de sus hermanos, él se vuelve un siervo para con ellos y su padre. ¿Se acuerdan que dijimos? Que él les servía. Vaya, es que a veces hay personas que no quisieran tener empleados en sus empresas tan rectos, ¿no? Tan firmes. Y así también esos hermanos quisieran no haber tenido un hermano tan recto y tan firme. Oye, sí pasan el informe, pero no tan detallado, brother, ¿no? O sea, está bien que somos medios flojos, pero le contaste hasta que, no sé, estábamos jugando pelotita entre nosotros, ¿no? O sea, lejos de ser para ellos una autoridad, que bastaba con el hecho de haber sabido que tenían relación directa con Adonai en el momento en el que está teniendo estos sueños, no. Él se vuelve un siervo. Él se vuelve un siervo para con ellos y para con su padre. Jacob, de hecho, decíamos que lo subordina. Inclusive, fíjate que me pasó por la mente pensar que Jacob subordina de la manera que subordina después ¿cómo se llama? A Joseph, a causa de sus sueños. Mijo, te me estás poniendo muy elevado, ¿no? ¿Estás creyendo que todos te tienen que servir? Pues si quieres servir, ¿quieres ser servido? Primero sirva. Que todos se van a inclinar delante de usted. Bueno, pues primero usted tiene que inclinarse delante de todos, ¿no? No sé. Podría ser. Pero sea cual sea la razón, Joseph está caminando, aún tal vez sin que lo sepa, como decíamos hoy, conforme a la voluntad de Adonai. Es entonces que Joseph se vuelve un tipo de Mashiach,
como lo decíamos en el mediodía, ¿no? Un prototipo de lo que Hashem hará después cuando venga en la forma y figura del propio Mashiach, del propio Yehoshua. Pues Joseph servirá a sus hermanos y a su padre, que a su vez son los que se convertirán en el pueblo de Israel. Es increíble, pero tú sabías que no existe la tribu de Joseph. No. No existe la tribu de Joseph. ¿Por qué Joseph no tiene tribu? Porque una cosa son los hijos y otra son las tribus. Manasés y Efraín sí son tribus. ¿No? ¿Sí se acuerdan, no? Manasés y Efraín sí son la tribu de Manasés y Efraín. Joseph no tiene tribu. Por eso, cuando pensamos, ¿no?, en que Joseph es la figura de Mashiach, porque es el que trae redención, porque son sus hijos los que formarán parte del pueblo. ¿Sí me captan por dónde va? Joseph servirá a sus hermanos y a su padre, que a su vez ellos serán el pueblo de Israel. No así Joseph, porque Joseph es el que traerá la redención y la libertad. Prácticamente Joseph ese es un siervo que sufrirá el odio y el rechazo de Israel. Pues claro, ¿cómo dices eso? Ya lo recibió, ya lo metieron al hoyo, ya lo vendieron, ya lo dieron por muerto, tal y como Mashiach lo fue en su momento, ¿no? Joseph fue vendido por sus hermanos tal y como Mashiach fue vendido por, adivina quién, lo que decíamos hoy en la tarde, en el mediodía, por un Judas, que en su nombre original es un Yahudá, el mismo Yahudá que su hermano, que se traduce como Judas, ¿no? Vamos a Mateo, vamos a recordar esa parte, Mateo 26, 14, 16, del 14 al 16, perdón. Si alguien tiene un tecito por ahí que me puedan obsequiar, calientito. Es que traigo la garganta deshecha. Mateo 26, del 14 al 16, dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Yahudá, el Iscariote, fue donde los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto están dispuestos a pagarme para que yo se los entregue? Ellos le estipularon 30 piezas de plata. Gracias, muchas gracias. 30 piezas de plata. Y desde entonces él buscaba la oportunidad para entregarlo. Fíjate, vamos al símil con Bereshit. Génesis 37, del 26 al 26 al 27. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la mañana, bueno, al mediodía. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venga, vendámoslo a los ismaelitas, pero no lo eliminemos nosotros. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo. Dice Adonai a través del profeta Amós: porque vendieron por plata a los que tenían una causa justa. Mashiach fue vendido por plata, ¿no? Joseph fue vendido por plata. Y cuánta más justa que la causa de Joseph. Pero aún más todavía la de Mashiach, ¿no? Fíjate, vamos a ver Génesis 45, del 4 al 8. Y esto era lo que estaba anhelando el papá del chambelán escuchar, pero que ya no llegamos hasta ahí, porque es muy largo el estudio para llegar hasta ahí. El 45, del 4 al 8. Aparte que corresponde otra para allá. Y dice: entonces Joseph le dijo a sus hermanos, vengan acá. Y cuando se acercaron, les dijo: yo soy su hermano Joseph, el que ustedes vendieron a Misraim. ¿Tú qué crees que sintieron ellos en ese momento?
wow. O sea, no solamente la impresión de saber que su hermano está vivo, ¿no? ¿Sí se escucha? ¿Sí hay audio? ¿Bien? Porque alguien me dice que no se escucha nada. ¿Sí hay audio? Sí, sí hay audio. Ok. Nancy, yo creo que es... sube el volumen de tu dispositivo porque sí está escuchándose. Imagínate nada más los hermanos. Debe haber miedo en sus corazones, debe haber terror al mirar que al que vendieron no estaba muerto y que no solo es eso, sino que hoy es el que tiene el poder máximo en Israel. Pero que tuviera un corazón Uf, no piadoso, o sea, que si no hubiera tenido un corazón conforme al de Adonai, gracias, por eso digo que es un hombre fuera de serie. Es un hombre que fue tocado por Adonai para sus propósitos y sus planes. Ahora, no se angustien ni se reprochen por haberme vendido aquí. Fue para salvar vidas que Elohim me envió antes de ustedes. Ya hace 2 años que hay hambre en la tierra y todavía vienen 5 años en los que no habrá ningún producto de la siembra. Elohim me ha enviado antes que ustedes para asegurarme de su supervivencia en la tierra y para salvar sus vidas en una liberación extraordinaria. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí. Fíjate de qué manera les está quitando la culpa, Cuando me aventaron al pozo, cuando confabularon en sus mentes, cuando decidieron no matarme, no fue porque sus corazones buenos sus corazones hubieran sido buenos y no lo hubieran querido. Es porque Adonai no se los hubiera permitido. Y cuando fui vendido, es Adonai quien permitió que eso pasara. Y no se los dice, pero imagina mis 12 años de cárcel, mis vituperios. Porque una cárcel es una cárcel. Estés en la mejor de los peores. No importa. Los vituperios en los que he vivido. 12 años de mi vida metido en un calabozo. Suena fácil. ¿Has pensado en eso? ¿Y él qué les dice? No se preocupen porque es el Señor quien ha preparado una liberación extraordinaria. Así que no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Elohim. Y el que me ha hecho un padre para el faraón. Y cuando le dice un padre para el faraón, es como un consejero espiritual, como un maestro, ¿no? Amo de toda su casa, wow, y gobernante sobre toda la tierra de Egipto, de Misraim. Joseph, hasta el último día de su vida, sirvió a sus hermanos. ¿Te das cuenta? Wow, a mí me pega durísimo eso porque así fue Mashiach. Hasta el último momento, hasta la última gota de su sangre que se derramó, sirvió. Y Joseph hasta el último día sirvió a su familia, sirvió a los suyos. Cuanto más justa su causa, ¿no? Más el dolor, ¿no? De haber sido vendido. Causa más justa que salvar a todo el pueblo de Israel. No debemos encontrar. Cuanto más justa la causa de quien también fue vendido por Yahudá, pero nos salvó a toda la humanidad con su muerte. No solo Israel, porque lo hemos dicho 1000 veces aquí sentados, tanto David como yo. El Señor no tiene preferencias. El Señor no vino a morir por unos cuantos. El Señor vino a morir por todos, para que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna. Claro, quien proceda al arrepentimiento genuino. He ahí el problema, ¿no? Vamos a Juan. Juan, me encanta el ahí. Juan 11, del 49 al 53. Juan 11, del 49 al 53. Entonces, uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo:
ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por todo el pueblo y no que perezca toda la nación. ¿Sí están ahí? ¿Sí? El propio Caifás está diciendo una verdad que ni él mismo entiende. Ustedes que no saben nada, no se dan cuenta que es mejor que muera un solo hombre por todo el pueblo. Es que él está profetizando ni siquiera sin darse cuenta. Pero esto no lo dijo, fíjate, ¿y cómo lo sabemos? Porque el versículo siguiente lo aclara, Dice, pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Yehoshua había de morir por la nación. O sea, por todo el pueblo de Israel. Y dice 52, y no solamente por la nación, sino también para reunificar a los hijos de Hashem que estaban esparcidos. Fíjate lo que está diciendo el versículo. Todos los pueblos, todos los pueblos provenientes de las tribus que se extraviaron, que se perdieron, que se asimilaron, van a ser traídos por la muerte de que es mejor que muera. Así que, desde aquel día, resolvieron matarlo. La muerte de Mashiach fue pensamiento, y fue maquinada, y fue inventada por Caifás. No. El que Joseph viviera todos esos percances en su vida, ¿fue a consecuencia de que Joseph lo quisiera? No. Inclusive sus hermanos. Era Hashem el que estaba detrás, haciendo que las cosas sucedieran para un solo propósito, que se cumpliera su sagrada voluntad. Así, de esta forma, encontramos en la profecía de Amós la causa del por qué Adonai juzga a Israel tan severamente. Amós 2:6. Estamos en el capítulo 2, acuérdense, pero vamos al verso 6. Así dijo Hashem, por 3 transgresiones de Israel, no, por 4, no lo revocaré, porque vendieron por plata a los que tenían causa justa y al necesitado por un par de sandalias. Ah, ustedes que pisotean la cabeza del pobre en el polvo de la tierra, hacen caminar al humilde por sendero tortuoso. Padre e hijo van a la misma muchacha y así profanan mi santo nombre. Perversión, ¿no? Delitos de muerte, adulterio, ¿no? Murmuración, asesinato, delitos de sangre, desprecio por los que más lo necesitan. Es así como profanan mi santo nombre, dice. El pueblo de Dios se ha prostituido. Padre e hijo corrompiéndose por el mismo error. Y a veces pensamos que es tan literal como el que el hijo y el padre se acostaban con la misma mujer. Que eso también sería aberrante y que lo prohíbe la ley de Dios. Pero se está refiriendo a que en el mismo error, padre e hijo corrompiéndose. Muy probablemente idolatría. Muy probablemente desprecio por las cosas de Adonai. Un pueblo entero y sus gobernantes gritando crucifícalo. ¿Te acuerdas? Corrompido el pueblo. En el mismo error. Juan 19:15. Fuera, dice, ¿no? Fuera. Crucifícanlo. Vociferaron. ¿Acaso voy a crucificar a vuestro rey? Replicó Pilato. ¿No tenemos más rey? Uf, y esto me duele en el corazón de verdad cuando dice esto. ¿No tenemos más rey que el emperador romano? Contestaron los jefes de los sacerdotes. O sea, ¿qué debieran haber dicho ahí? ¿No tenemos más rey más que quién? Que Hashem. Claro, pero no. Pero ellos no entendieron. No tenemos más rey que el rey romano. También decían eso, Josué decía, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Yehoshua era el siervo sufriente que estaba padeciendo. Padre e hijo en el mismo pecado
y en el mismo error. Vamos a seguir con Amós, pero en el capítulo 8. Amós 8. Verso 7. Si alguien lo tiene, con voz de predicador. Bueno, lo leo yo. Por causa de la soberbia de Jacob, Hashem ha jurado, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Escucha lo que dice. Por causa de la soberbia de Jacob, en este caso, de Israel, como pueblo, Hashem ha jurado, no me olvidaré jamás de todas sus obras. No temblará la tierra por esto y hará luto todos sus moradores. Si toda ella subiera como el Nilo y se agitara, pero como el río de Egipto se hundirá de nuevo. En aquel día, dice Adonai, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tarde en pleno día. ¿En dónde han escuchado alguna vez que sucederá esto? El día se convertirá en noche y el sol se oscurecerá. Exactamente. Citado en Lucas 23:45. El sol se oscurecerá y el velo del templo se rasgó por la mitad. Bueno, sí, en Apocalipsis está perfecto lo que me está diciendo ella. Es perfecto, sí, cierto. Claro. Pero, en realidad, de lo que se está refiriendo aquí es cuando el sol oscureció y el velo del templo se rasgó. No. ¿Cuándo se rasgó el velo? Cuando lo crucificaron el último aliento. Cuando él exhala el último aliento y dice, consumado es, tiembla la tierra y se rasga el velo por la mitad, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué está diciendo Amós? ¿No temblará la tierra por eso? ¿Y harán luto sus moradores? ¿No? Haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra en pleno día. Pero no me olvidaré jamás de todas sus obras. Seguimos en Amós 8, en el verso 10. Convertiré vuestras solemnidades en duelo y todos vuestros cánticos en lamentos. Haré vestir cilicio sobre todo lomo y que toda cabeza se rape. Le daré un duelo como por el unigénito. ¿Quién es el unigénito? Les pongo yo aquí. Es Mashiach el unigénito. Al término, dice, por el unigénito al término de un amargo día. Está describiendo la crucifixión de Mashiach, ¿te das cuenta? Del propio Amós. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de panes ni de sed, ni de panes, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Hashem. ¿Has pensado alguna vez en cómo será esa hambre de oír la palabra de Hashem? Habrá hambre sobre la tierra. E irán errantes de mar en mar, y desde el norte hasta el oriente, vagarán buscando la palabra de Hashem, pero no la hallarán. ¿Qué representa el mar en la Biblia? ¿Saben? No gentiles. Sí va por el asunto de personas, pero el mar representa multitudes. Multitudes, mucha gente. ¿No? Irán de congregación en congregación, de religión en religión, del cristianismo al islam, del islam al judaísmo, del judaísmo al hinduismo, del hinduismo al shalala, 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 y todas las expresiones que hay de religiones y de corrientes ideológicas. Mesianismo, hinduismo. ¿Y sabes por qué? Porque estarán buscando la religión que mejor se adapte a sus deseos, a sus necesidades, a lo que quieren escuchar. Primera de Timoteo 4, 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, Primera de Timoteo 4, 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la verdadera emuná, prestando atención a espíritus engañosos,
a enseñanzas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Y mira, aquí no estamos para hablar de nadie, ni de ningún predicador, ni de ningún dirigente de ninguna congregación, pero yo al día de hoy he escuchado en el internet y en muchas partes predicaciones que son heréticas, herejías completas, que de verdad son doctrinas de demonio, que con mucha hipocresía y mentira tienen cauterizada la mente de la gente, la conciencia de la gente. Uf, sí que lo serán. El 8 dice, de nuestro texto base, del 2, ¿no? Amós 2. Se acuestan junto a todo altar sobre ropas empeñadas y beben en la casa de su Elohim vino comprado con multas que imponen. ¿Qué representa el vino? ¿Saben qué representa el vino? Bueno, sí, es la sangre, pero cuando habla de no relación a la sangre, el vino representa, ¿sabes qué? Doctrina, enseñanza. Cuando dice que no bebas, que no te embriagues del vino de las naciones, que no tomes de lo que las naciones dan, del vino de las naciones, es porque está relacionado con doctrina. Adonai les dice que no beban, o sea, más bien, que lo que beben en casa de Elohim, su Dios, pero con Dios con D pequeña, porque están completamente perdidos. Así que eso no es sana doctrina, es idolatría, exactamente, que no proviene de Adonai, que no es Torah. Estos se acuestan, intiman con doctrinas ajenas que no son las de Adonai. Ahora, todo esto te suena conocido. Al día de hoy, ¿cuántas doctrinas hay que en teoría, creen en Jesús? Bastante. Pero que olvidaron la Torah. Olvidaron las instrucciones de Dios. Inclusive, los que tenían la Torah y a quien se les fue dada, la olvidaron y la ignoraron. Creando doctrinas, vino propio. Vino que pervierte. Sin embargo, dice el 9 del verso del capítulo 2 de Amós, yo habría destruido delante de ellos al Emorita, cuya estatua era como la de los dos cedros, y eran robustos como la encina, destruyendo sus ramas arriba y su tronco abajo. Y lo hice subir a ustedes de la tierra de Misraim, y los guié por el desierto, los hice subir, a ustedes desde la tierra de Misraim, y los guié por el desierto durante 40 años. Estaban narrando el Éxodo, ¿no? Para que poseyeran la tierra del Emorita. No lo destruí, no lo acabé, para que ustedes lo hicieran, para que ustedes tomaran posesión. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso de que si te regalo las cosas, no las cuidas? Y vas a terminar destruyéndolas. Mejor que te cueste, papá. ¿No? Porque así cuando te cueste, lo vas a valorar. El esfuerzo, el sudor que pasaste, no lo vas a descuidar tan fácilmente porque te costó trabajo. Bueno, pues me gustaría interpretarlo de esa manera. Yo podía haberlos destruido, pero dejé que mejor ustedes lo hicieran. Los hice subir en cuidados, ¿no? Y levanté profetas entre los hijos de ustedes y nazareos de entre sus jóvenes. ¿No es así, oh pueblo de Israel? Dice Hashem. ¿Se acuerdan quién era un nazareo? ¿Quién era un nazim? Lo acabamos de estudiar. Shinshon, Sansón, ¿no? El famoso Sansón, que terminó siendo medio Sansón, pero bueno, ¿no? Shinshon, ¿ok? Él era un nazir, él era un nazareno. ¿Se acuerdan todas las cosas que no podía hacer un nazareno? No podía, que todas las hizo. Todas las hizo. No podía beber vino, no podía tener contacto con las cosas de la vid, no podía tocar muertos, un animal muerto no podía tocarlo, tantas cosas que no podía hacer un nazim. Pero ustedes hicieron beber vinos a los nazim. Escucha lo que dice aquí. Y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. ¿Se acuerdan de el profeta Chillón? ¿No?
que le llamaban, ¿no? Jeremías. ¿Qué le decían a Jeremías? ¡Cállate! Ya no nos profetices, hijo, ya, para, no queremos escucharte. ¿Qué le decían a Elías? Te vamos a matar, ya cállese. Y mataron a muchos. ¿No? No importaba qué profeta fuera y que fuera verdaderamente un profeta de Dios, hicieron callar a los profetas para que no profetizaran. Porque profetizar significaba conocer la voluntad de Adonai. Y nosotros queremos vivir bajo nuestra voluntad. No queremos la de Adonai. La orden de los Nasim o nazareos prohíbe a estos beber vino y cualquier producto de la vid. Pues Israel le dio beber vino a los Nasim. ¿Qué significaría esto? Literalmente no es que les dio de tomar. A ver, tú eres Nasim, ven, toma vino. No. La doctrina. Porque el Nasim, ¿qué era? Un hombre consagrado a Dios. ¿No? Entonces, si le diste beber vino al Nasim, lo que le hiciste fue que destruyera la doctrina, que destruyera su devoción a Dios y que ya no fuera más un hombre íntegro, entregado a Dios, sino que hiciera lo que quisiera. Bebió vino de doctrina, ¿cómo se llama? Errada, y dejaron el nazareato de lado, ¿no? Se desviaron y desviaron a otros. Propiamente lo que está diciendo aquí no es específicamente con un Nasim, sino que se corrompieron al punto de prohibir la sana doctrina. Con Jeremías pasó eso, ¿no? Isaías lo padeció. Daniel. Elías. La profecía que declarare la palabra de Dios, esa prohibida. Ahora, mira las religiones del mundo. Todas dicen amar a Dios, o todas al menos dicen amarlo y buscarlo, casi todas, pero ninguna lo obedece. Bueno, no puedo decir ninguna. La gran mayoría no le obedece. La Torá se les olvidó. No hablemos de la Torá porque es un punto álgido para todas las religiones, hablar de la ley. Hablemos meramente de obediencia. Obediencia a lo que está escrito. No hay tal. Y luego dice el 13, yo haré lentos sus movimientos como se pone lenta la carreta cuando va llena de grano recién cortado. Pesada. La huida se le impedirá al veloz, al fuerte no hallará fuerza y el guerrero no salvará su vida. No importa cuán rápido seas, lo fuerte que estés, ¿no? No importa que seas el más apto y el más preparado para la guerra o el más docto. En el día final, en el Yom HaKippurim de nuestro Señor, al sonar de la final trompeta, nadie, escúchame bien, va a escapar del juicio de Dios. Nadie. El más veloz sentirá que es una tortuga inválida. El arquero, dice el 15, no mantendrá su posición, y el ligero de pies no escapará ni salvará su vida el jinete. Hasta el más aguerrido de los guerreros huirá desarmado ese día, declara Hashem. Fíjate, Romanos 14:11, no lo busquen, lo leo rápidamente yo. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice Hashem, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que soy su Elohim. De manera que cada uno de nosotros le rendirá cuentas al Elohim de sí mismo. ¿No? Eso es lo que dice Romanos 14 en el 12. De manera que cada uno de nosotros le rendirá cuenta a Dios de sí mismo. En Amós 3, vamos a continuar todavía un poquito más del profeta Amós. Oigan esta palabra, oh pueblo de Israel, que ha hablado Hashem.
concerniente a ustedes, concerniente a toda la familia que hice subir de la tierra de Misraim. A ustedes solamente he sacado, de todas las familias de la tierra. Por eso es que los llamo a cuentas por todas sus maldades. Lo voy a volver a leer. A ustedes solamente he sacado de todas las familias de la tierra. ¿A quiénes? ¿A quiénes dice? Oh, pueblo de Israel. A ustedes solamente los he sacado de todas las familias de la tierra. Todo el que sea pueblo es el que será sacado. Por eso es que los llamo a cuentas por todas tus maldades. ¿Se acuerdan cómo empecemos? El que ama reprende. Y porque reprende, es que te ama y te corrige. A ustedes, los que son mi pueblo, los sacaré de todos los tumultos de la tierra. Porque a ustedes son a los que corregiré, porque ustedes son los que han obedecido, y aunque se pervirtieron, serán corregidos. Y serán quitados de todas sus maldades. ¿Podrán andar dos juntos sin haberse puesto de acuerdo? Dice Amós 3:3. ¿Podrán andar dos juntos sin haberse puesto de acuerdo? Hoy el pueblo de Dios en su mayoría se asocia a las causas y doctrinas del mundo. De hecho, estaba viendo, hay algo aberrante ahí de un pastor guatemalteco muy famoso que todo el mundo conoce, que fue al congreso donde se reunieron todos los líderes espirituales del mundo para hacer los nuevos 10 mandamientos. Perdona. Búsquenlo. Los nuevos 10 mandamientos. Estos nuevos 10 mandamientos que se adaptarán a todas las religiones del mundo. Porque estaban ahí todos los miembros de todas las religiones del mundo. Pero no dicen de qué tierra hiciera pasará, más tarde no pasará. ¿Cómo? Bueno, pues ya verás que se tirarán a doctrinas de demonios, leíamos, ¿no? Al mediodía. El mismo de Joshua, antes de que la atrapen, dicen que él no vino para abolir Claro. los mandamientos anteriores ni nada. Pues así como oyes, hoy hay pueblo que está haciendo eso. Aún Israel, el pueblo de Adonai, se prostituyó, ¿no? Y Judá se pierde en la idolatría de sus doctrinas, adorando al templo, un templo de piedra. ¿Has visto? En el muro de los lamentos. Le meten sus papelitos. Sí, arbolitos. Con sus peticiones. Y van y se recargan. Y están ahí. Y oran por horas como si el muro fuera Dios. Como el Perú, que el día del Señor de los Milagros iban a ir cantidad de gente para orar. Uf, claro, en todos los países donde hay idolatría. Efraín se gentilizó de tal forma que olvidó la Torah y ha hecho su propia doctrina, ha hecho su propia teología, ha hecho su propia religión, que olvidó la obediencia como muestra de fidelidad a Dios. Siempre lo hemos dicho nosotros, ¿por qué obedecemos? Por amor. Respondemos al amor de Adonai, ¿no? Así es como dice Lucecita, ¿no? Doctrinas y blasfemias contra el santo de los santos. Judá y Efraín recibirán juicio. El 4 de nuestro texto base, de Amós 3. ¿Ruge un león en el bosque cuando no hay presa? Pues no. ¿Ruge una gran fiera desde su guarida sin haber capturado algo? No. ¿Cae en el suelo un pájaro atrapado sin haber trampa ahí? ¿Saltará una trampa del suelo si no ha cogido algo? Cuando se toca el shofar en el poblado, ¿no se alarmará la gente? ¿Puede venir una calamidad a un poblado si Hashem no lo ha causado? Pues Adonai, aquí tendremos que decir ese dicho que creo que todo el mundo se dice, ¿no? Cuando el río suena, nada sucede de gratis. Piedras lleva, dicen, otras versiones dicen, ¿no? Y si el león ruge es porque tiene por qué rugir. Y si la trampa brinca es porque alguien la pisó. Pues Adonai, Hashem, no hace nada sin saber
sin haber revelado, sus propósitos a sus servidores, los profetas. ¿Qué dice? ¿Guerra qué? ¿Guerra anunciada? No mata soldados, ¿no? Dice, ¿no? Pues no hubo calamidad que no viniera anunciada por Adonai. Inclusive, en el último día, en Apocalipsis, sabremos lo que sucederá, porque ya fue anunciado por el último de los profetas, Juan. ¿Es cierto? ¿No? Ruge león, ¿y quién no teme? Adonai habla, ¿y quién no profetiza? Si es a través de la voz de los profetas que conocemos la voz de Dios. Y proclamen en la fortaleza de Azod y en la fortaleza de la tierra de Misraim, dice el 9, digan, reúnanse en la colina de Shomrón, discúlpenme, y sean testigos de los grandes desórdenes dentro de ella y de la opresión en su medio. Son incapaces de hacer lo bueno, declara Hashem, amontonan desorden y rapiña en sus fortalezas. Romanos 2, del verso 5 al 13, Romanos 2, busquémoslo, ya vamos a acabar, Romanos 2, del 5 al 13. ¿Qué está describiendo Amós? Las maldades del pueblo de Dios. Las iniquidades del pueblo de Dios. Romanos 2, del 5 al 13, dice, pero tú, dureza, y por tu dureza y por tu corazón arrepentido, estás acumulando sobre ti mismo castigo para el día del castigo. ¿Sí están ahí? Pero es diferente. Claro, la versión está diferente y tal vez dice una cosa que no sea tan igual, pero la intención es la misma. Por tu dureza de corazón y por tu corazón arrepentido, estás acumulando ira, dicen algunas versiones, sobre ti mismo castigo para el día del castigo, cuando se revele el justo juicio de Hashem. Él recompensará a cada uno conforme ¿qué? Conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero un castigo severo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Habrá tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, al yehudita primero, al judío primero, y luego también al griego, al gentil. En cambio, habrá gloria, honra y paz para todo el que hace el bien. De igual forma, para el que es pueblo de Dios primero y el gentil después. Pues no hay distinción de personas delante de Elohim. Todos los que pecaron sin tener la Torá, sin intervención de la Torá, también perecerán, y todos los que pecaron teniendo la Torá por la Torá serán juzgados. Porque los que solo oyen la Torá no son justos delante de Elohim. ¿Sino quiénes? Los que la practican, los que la cumplen. Los que cumplen la Torá son los que serán justificados. Yo no sé en qué parte se perdió la iglesia y no leyó esto, No lo leyó. El 11 dice, ciertamente así dice Adonai, Hashem, hay un enemigo alrededor del país. Él lo despojará de su esplendor y saqueará sus fortalezas. Así dijo Hashem, como rescata un pastor a de las fauces del león, 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los israelitas que habitan en Shomrón, con la pata de una cama o con un pedazo de sofá. Fíjate lo que dice, ¿no? Fíjate lo que dice Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro 5, 8, 9. 5 del 8 al 9. Bueno, solamente el 8 mejor. ¿Qué dice el 8? Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Fíjate, la versión que yo tengo dice, sean sobrios y manténganse alerta.
Su adversario, el acusador, Hasatán, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así dijo Hashem. Vamos a nuestro texto base, en el 12 de Amós 3. Como rescata un pastor de las fauces del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los israelitas que habitan en Shomrón, con la pata de una cama o con el pedazo de un sofá. Oye esto y adviértele a la casa de Jacob, dice Adonai, el Elohim de los ejércitos. Escucha esto, Israel, pueblo de Hashem, que cuando yo castigue a Israel por sus transgresiones, traeré juicio sobre los altares de Betel y cortarán los cuernos del altar y caerán al suelo. Derribaré el palacio invernal junto con el palacio veraniego. Los palacios de marfil serán demolidos y las casonas serán destruidas, dice Hashem. ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Alguien puede decirme a qué se está refiriendo esto? Al juicio final. Al juicio final. Mateo 24, del 4 al 13, ya vamos a acabar. No se me angustien, ya sé que ya es de noche y todo, pero no se me angustien. Mateo 24, del 4 al 13. Yehoshua respondió diciéndoles: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, que si en Ucrania, que si en el Medio Oriente, que si en no sé dónde. No se confundan, porque es necesario que sucedan estas cosas, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Entonces los entregarán a tribulaciones y los matarán. Y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Yo nada más quiero pensar, y no es quiero meterle terror a nadie, pero hay que prepararnos. Yo nada más quiero pensar que instituciones como esta de los nuevos 10 mandamientos y sus cosas así, instituyan una religión mundial, en donde todas las religiones entran y todas las religiones caben, menos la nuestra, porque no se guardará Torah como guardamos Torah. ¿Qué va a pasar con los que creemos en Torah, que creemos en Mashiach, que Él murió por nosotros y que no hace falta nada porque Él ya murió por nosotros y que por obediencia y agradecimiento obedecemos las instrucciones de Dios? ¿Qué pasará con nosotros que obedeciendo a Dios no nos asociaremos al mundo? Habrá guerras y rumores de guerras, ¿no? Y entonces los entregarán a tribulaciones y los matarán. ¿Estás dispuesto a eso? Y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por el aumento de la desobediencia, de las instrucciones de Dios, de la ley de Dios, de su Torah, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Y tú dices, antes leíamos esto y decíamos, ¿perseverar de qué? Si somos libres de culto. ¿Tú crees que va a permanecer esto así todo el tiempo? ¿Toda la vida? Yo creo que no. Y yo creo que habrá persecución y habrá muchas cosas que hoy día no vislumbramos, pero que estoy seguro que sucederán porque la Escritura misma dice que sucederán. Primera de Tesalonicenses 5, del 6 al 11 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas, seamos moderados. Y leímos este verso en el mediodía, ¿se acuerdan? Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Los que andan en la oscuridad y en la noche, en la nocturnidad, ¿no? No se refiere a la noche, que seas de la noche, no, como si fueras vampiro, no. Se refiere a que los que andan en lo oculto, haciendo cosas ocultas y malvadas.
Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Adonai para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por medio de quién? De quien murió por nosotros. Para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, unánimes unos a otros, edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. Lucas 21, del 32 al 36 dice: en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que lo decías tú hace rato. Anden con cuidado que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y que aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa, porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Así que manténganse alerta en todo tiempo, orando para que logren escapar de todas estas cosas que van a suceder y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Igual no sobreviviremos, pero estaremos delante del Hijo del Hombre, delante de Mashiach, de pie, en el último día. Primera de Pedro 1, del 13 al 19 dice: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente ¿en dónde? En la gracia que se les va a traer cuando se revele Yehoshua HaMashiach como hijos obedientes. Fíjate la relación que hay aquí, ¿no? Fíjate lo que dice: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente ¿en qué? En la gracia que se les va a traer cuando se revele ¿quién? Yehoshua HaMashiach. Y las iglesias de hoy día dicen: claro, es por la gracia, vivamos en la gracia. Pero se olvidaron de lo que sigue en el verso. Se les olvidó el 14. Como hijos obedientes. ¿Sí? No se conformen a las pasiones que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. Antes bien, así como aquel día los ha llamado a ser santos, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Perdón, antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, Mashiach, también sean ustedes santos en todo aspecto de su manera de vivir. Porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. Así es. Y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse con respeto todo el tiempo de su caminar. Tengan presentes que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la propia sangre preciosa de Mashiach, el Cristo, como de un corbán sin mancha y sin contaminación. Terminemos como siempre buscando la propia palabra que Adonai tiene para nosotros y que nos despida y nos dé aliento e instrucción para no irnos abatidos por lo que vendrá y por lo que hemos leído y escuchado, ¿no? Como hasta ahora el Señor ha venido haciendo con nosotros. Vamos a leer Primera de Pedro 4, del 7 al 19. Y ojalá y esto que vamos a leer nos dé esperanza, pero nos dé fortaleza y firmeza también para obedecer, para no desistir de vivir conforme a la voluntad de Él y para hacer lo que nos corresponde hacer en esta vida. 4, del 7 al 19. Primera de Pedro 4, del 7 al 19. Saludo a mi hermano Huber que anda por ahí. Está ahí viéndolo. Saludo a la familia, mi hermano, el Haber Huber. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí están de acuerdo? Es muy visible. No sé en cuánto tiempo más, pero está muy cerca. Así que sean prudentes y manténganse alerta en la oración. Sobre todo tengan entre ustedes un amor ferviente, porque el amor cubre una multitud de pecados.
La transgresión que tenga yo hacia mi hermano, o que mi hermano haya hecho conmigo, o que yo haya hecho hacia mi hermano, si hay amor, queda cubierta, queda perdonada. Sobre todo tengan entre ustedes un amor ferviente, dice, porque el amor cubre multitud de pecados. Sean hospedadores los unos a los otros sin murmuraciones. ¿No? Sírvanse a sí mismos. Recíbanse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores del multiforme favor de Adonai. Si alguien habla, que hable conforme a las palabras de Adonai. Si alguien presta servicio, que sirva conforme al poder que Hashem le ha dado, para que en todas las cosas Adonai sea glorificado por medio de Yehoshua HaMashiach, a quien pertenece la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a experiencia como si les sucediera cosa extraña. O sea, no se sorprendan si vienen pruebas, o lo que nosotros llamamos pruebas, pero que en realidad son experiencias, porque no somos probados. Si nos prueban, reprobamos. Sino experiencias, ¿no? Antes bien, gócense a medida que participen de las aflicciones de Mashiach, para que también cuando se revele su gloria, se gocen grandemente. Cuando los insultan por el nombre de Mashiach, sean felices, porque el glorioso espíritu de Adonai reposa sobre ustedes. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón. Y acuérdate que matar no significa agarrar una pistola y disparar, sino cuando matas de corazón, cuando matas espiritualmente, cuando matas con el pensamiento. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos. O sea, chismosón, ¿no? Pero si alguno padece por ser creyente, como quien cree en Mashiach, como mesiánico, como cristiano verdadero, no se avergüence. Más bien, glorifique a Hashem en ese nombre. No niegues al Señor por ninguna razón y motivo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Adonai. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen la buena noticia de Adonai? O sea, si será duro para los que guardamos Torah y los que estamos intentando caminar todo el tiempo, ahora imagina a los que ni siquiera le conocen. Y si el justo con dificultad se salva, ay Dios mío, ¿en qué irá parar el impío y el pecador? Por eso, los que sufren según la voluntad de Elohim, que encomiendan sus vidas al fiel Creador, haciendo el bien. Por eso, los que sufren según la voluntad de Elohim, que encomiendan sus vidas al fiel Creador, haciendo el bien. Amén. El tiempo está cerca. Y la reprensión de Adonai, tal y como fue en el pueblo de Israel, vendrá. Y tal y como hizo con el pueblo de Israel, lo salvará. Nos salvará y nos dará libertad. Pero hay un versículo que no tengo aquí, pero que dice, y cuando Él venga, ¿encontrará fidelidad? ¿Encontrará emuná? ¿Fe verdadera? ¿O qué encontrará el Señor? ¿Qué es lo que encontrará cuando Él venga? ¿Un cascarón de Torah? Mientras que nuestro interior está pudriéndose. ¿Qué encontrará? ¿Encontrará hombres y mujeres que buscan agradar a Dios en todo y en cada momento de su vida? No solamente en un tiempo específico, sino en todo el tiempo. Que Adonai tenga misericordia y piedad de cada uno de nosotros y que nos ayude y que nos dé la fuerza y la sabiduría necesaria para poder vivir conforme a su voluntad. Amén. Pues ya no Shabbat Shalom porque ya se acabó, pero para los de América todavía sigue siendo Shabbat Shalom. Y les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos. Shabbat Tov, que tengan una semana buena, llena de bendiciones y nos vemos para el próximo Shabbat.
Shabbat Shalom.